Continuamos en Encuentros Pedagógicos, la revista de Renovación Magisterial, y nos vamos al encuentro con la historia del movimiento estudiantil del 71, 50 años del movimiento estudiantil colombiano. Para eso nos acompaña Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Bienvenido, Miguel, en esta mañana. Andrés, muy buenos días. Un abrazo a ti, a Oscar Carvajal, nuestro intérprete en lengua de señas, y por supuesto un abrazo vital, fraternal y pedagógico a todos y todas que nos siguen a esta hora del día. Perfecto. Junto con Miguel Ángel Urrego, Miguel, nuestro compañero Miguel Pardo, juntos han estado estudiando y escribiendo sobre el movimiento estudiantil de 1971. Es un tema que en realidad desconocemos en la historia colombiana y en la historia del movimiento estudiantil, pues no es tan común. Muchos desconocemos qué ocurrió en 1971 y pues ellos han escrito y han sustentado internacionalmente y en eventos nacionales también algunas ponencias que están a su disposición en la página de Renovación Magisterial. Miguel, ¿por qué el 26 de febrero de 1971 se considera el estallido del movimiento estudiantil en Colombia? Bueno, Andrés, en el día de ayer se cumplieron 50 años del estallido del movimiento del 71 y se toma esa fecha porque ocurrió una masacre en Cali, cuando los estudiantes de la Universidad del Valle, junto con buena parte de la población que respaldaba sus batallas y del movimiento de secundaria, salieron a las calles a reclamar y a exigir que finalmente en la Universidad del Valle salieran de su consejo superior, su consejo directivo, la fundación, la FES, era la representación de los gremios económicos que determinaba qué se enseñaba, cómo se enseñaba en la Universidad del Valle, contra lo que implica pues la autonomía y la democracia en el campo de la educación y la cultura. Pero no solamente la antidemocracia estaba reflejando en que ellos imponían desde la FES lo que debía ser la universidad con la presencia de los gremios en la dirección de la universidad, sino que también estaban procediendo a expulsar y a reprimir el movimiento estudiantil cada vez que habían estas protestas. Protestas que en general se desarrollaron desde el año 68 en varias universidades del país, especialmente en la Universidad de Antioquia, la UIS y la Universidad Nacional y por supuesto la Universidad del Valle. El 26 de febrero, precedido de una serie de manifestaciones, incluso de represiones en la Universidad de Nariño con la muerte de varios estudiantes. El 26 de febrero entonces el gobierno de Misael Pastrana, sí, el hijo del expresidente Andrés Pastrana, el padre del expresidente Andrés Pastrana, procedió a reprimir duramente la protesta, creyendo que era la forma en que se iba a imaginar, a aplacar el movimiento, pero lo que ocurrió es que esa fue la chispa que incendió la pradera y allí el movimiento se generalizó hasta el año 72. Esto es un hito en en las luchas sociales y en la lucha estudiantil. Justamente, ¿por qué ese estallido en el 71 se considera como el de mayor profundidad y alcance de la historia colombiana? Bueno, los estudiantes universitarios en el año 71 eran 70.000 en el país y en el movimiento participaron 60.000. Es decir, no solamente estuvieron las universidades públicas, sino las universidades privadas. Una buena parte, por ejemplo, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, estuvieron muy, pero muy activas en ese propósito. Pero lo que lo hace de mayor profundidad y alcance es su propósito central. Y el propósito central era impulsar que fueran estudiantes, profesores e investigadores, la comunidad científica, la que determinara el rumbo académico de las universidades. Esto era vital porque era la forma de defender la educación y la soberanía nacional en el campo de la educación, debido a que, como dije anteriormente, o la iglesia o los gremios que hacían parte de los consejos directivos de las universidades o los gringos, a través de sus programas y convenios de investigación, determinaba qué se enseñaba, cómo se enseñaba, y por supuesto lo que se buscaba era enseñar lo más avanzado del conocimiento para el desarrollo nacional y el bienestar de la población. Y ese es el propósito pues de
del movimiento, que es central y que logra al final del periodo del 1 de octubre del 71 tomar la dirección de las universidades de Antioquia y de Cali y de la Nacional. Pese a que duró muy poco este gobierno, ese movimiento logró, como dice Pablo García, uno de los escritores del movimiento del 68, la historia es también hecha de derrotas. Pese a que el gobierno cayó, lo cierto es que nunca jamás después de esto la iglesia ni los gremios volvieron a ser parte de los órganos de gobierno de las universidades públicas, y adicionalmente nos Afortunadamente. dejó planteada una propuesta de reforma educativa en el campo, en el campo nacional. De allí nos nutrimos el movimiento pedagógico nacional y de allí se nutrió el articulado que defendimos y que quedó consignado en la ley 115 en materia de gobierno, democracia escolar, y Miguel, también de ahí se nutrió la lucha por la libertad de cátedra que quedó en el estatuto docente. claro que sí. Listo. ¿Alguna invitación especial, teniendo en cuenta que estamos festejando, justo, conmemorando esos 50 años? ¿Una invitación para cerrar en estos 30 segundos? Bueno, la invitación es a que la celebración de los 50 años contribuya a lo que tú estabas acabando de decir, y es que este ha sido este capítulo, este episodio de la historia de la educación y del movimiento social ha sido proscrito de la enseñanza, de la educación, de los planes de estudio, los currículos, y hay entonces que darlo a conocer, y eso va a ser parte de los temarios del tercer Congreso Pedagógico Nacional, y también invitar al Facebook Live que hubo ayer desde la Universidad del Valle con los dos dirigentes más importantes del movimiento, que fueron Marcelo Torres y Ricardo Sánchez. Listo, Miguel, muchísimas gracias por este panorama del movimiento estudiantil que tuvo que tiene esa fecha del 26 de febrero del 71 como ese gran estallido y sobre lo cual debemos hacer memoria histórica. Mil gracias.